Cuando lo tenga, indíquelo con un amén, por favor. Dice la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez justo, el juez de toda la tierra, no ha de hacer lo que es justo. Esa fue una plática que Abraham tuvo con Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Saluda al que tenga cerca de usted y no deje de alabar al Señor. Aleluya. No deje que el gozo se le apague. Bendiga el nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Dios es bueno. Amén. Aleluya. Qué hermosa presencia del Señor en esta noche. Aleluya. Por eso es importante la alabanza. La alabanza y la adoración dirigida con un corazón, ¿verdad?, humilde delante del Señor, y sobre todo hablando, ¿verdad?, lo que dice la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Interceder, nosotros hemos oído mucho acerca de la oración de intercesión, y cada uno de nosotros puede convertirse en un intercesor. Cada uno de nosotros puede interceder, ¿verdad?, delante del Señor por alguna petición, por alguna necesidad. Pero uno de los propósitos principales de la iglesia es interceder por las almas perdidas, interceder por los que no conocen a Dios, pedir a Dios para que Dios alcance a aquellos que no les ha resplandecido la luz del evangelio. Y sabe que si hay algo que motiva el corazón de Dios, es eso: cuando usted y yo oramos por los perdidos, cuando usted y yo clamamos por la gente que no conoce a Dios. Aleluya. Eso, porque ese es el corazón de Dios. Ese es el corazón del evangelio. Jesús vino a este mundo a buscar y salvar lo que se había perdido. Él dejó su trono de gloria para venir a buscar, dejó las 99 para ir a buscar la que se perdió, la que se extravió. Entonces, si nosotros queremos orar conforme al corazón de Dios, tenemos que orar con una oración de intercesión, y sobre todo a favor de las almas perdidas. Una sola alma vale más que todo el oro del mundo. Aleluya. Por eso es bien importante. Cuando nosotros miramos esta escena, podemos decir primeramente, para poder entender un poco mejor qué es interceder, el diccionario dice que es actuar de intermediario entre dos personas, pedir algo por otro, abogar por alguien. Y en cuanto al ministerio de intercesión, nosotros podemos ver que es estar delante de Dios por los perdidos. Es la acción de uno que busca el bien del otro, intervenir en favor de otro para conseguir algún beneficio. Simplemente una persona, un intercesor, es alguien, un intermediario entre dos personas, y siempre con el fin de buscar el bien de una de ellas o de las dos. Pero siempre nosotros somos llamados a ser pacificadores. Nosotros somos llamados, fíjese bien, a amar a nuestro prójimo. Y somos llamados aún a orar por nuestros enemigos, por los que nos ultrajan, por los que nos persiguen, por los que nos acosan, a pedir por ellos, no para que caiga juicio sobre ellos, sino para que Dios los alcance. Porque se imagina usted el gozo que hubo en la iglesia cuando Saulo de Tarso se convirtió. La Biblia no nos dice que alguien estuviera orando por él, pero yo creo que había muchos que estaban orando para que Dios alcanzara a Saulo de Tarso. Y cuando Dios lo alcanzó, hermano, fue una tremenda bendición para la iglesia. Amén. Así que usted y yo somos llamados a orar y a interceder por los perdidos. Una de las oraciones de intercesión en la Biblia es la que Abraham hizo por las ciudades, fíjese bien, de Sodoma y Gomorra. Abraham intercedió por las ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Y qué eran las ciudades de Sodoma y Gomorra? Usted lo ha leído. Recordemos que cuando Abraham y Lot se separaron, Lot escogió para sí las llanuras del Jordán,
y fue plantando sus tiendas hasta llegar a Sodoma. Pero la Biblia nos deja bien claro acerca del carácter y la conducta de los hombres de Sodoma. Génesis capítulo 13, versículo 13 nos dice cómo era esta gente. Dice así: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. ¿Cómo era la gente de Sodoma y Gomorra? Malos y pecadores. Ahora usted dirá: pastor, pero tenemos que orar por los malos y pecadores. Claro. Los enfermos son los que necesitan el médico. Aleluya. Amén o no. Los enfermos son los que necesitan el médico. Porque los que están sanos, o usted va al médico cuando está sano, si ni enfermo quiere ir. Pero los enfermos son los que necesitan el médico. Entonces nosotros miramos aquí que la gente de Sodoma, los hombres de Sodoma, eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. La Nueva Traducción Viviente dice que eran sumamente perversos. En el capítulo 18 de Génesis nos dice cómo llegaron 3 varones a hablar con Abraham. 3 varones llegaron y encontraron a Abraham sentado afuera de su casa, y cuando Abraham miró a estos 3 varones, se levantó a prisa y les dijo que no se fueran, que los iba a atender, que se hospedaran en su casa. Aleluya. Y cuando se hospedan con él, le dan una gran noticia, la noticia más grande que Abraham y Sara pudieron recibir. El año que viene, por estas mismas fechas, Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Aleluya. Amén. 89 años la mujer. Alabado. 99 el hombre. Y el año que viene, Sara, tu mujer, te dará un hijo. Wow, qué notición. Si es noticia, hermano, imagínese usted para cuando una mujer dice: estoy embarazada. Qué notición. Ahora imagínese una de 89 años. Aunque ahorita dijeron: ay, qué loca. ¿O no? Esa sería la expresión a hoy, ¿verdad? Bueno, esta mujer no tiene cerebro, que 89 años y embarazándose. Bueno, pero esta mujer no tenía, ¿verdad? No tenía hijos, y además era estéril, y le había pasado el tiempo, ¿verdad? El tiempo de mujer. Pero sin embargo, esa fue la gran noticia que Dios le dio Abraham. Pero después de esa noticia que le dio, salieron los 3 varones y Abraham se fue con ellos, y llegó un momento, aleluya, donde dice la escritura que aquellos 2 varones empezaron a caminar rumbo hacia Sodoma, y Abraham se quedó con Dios, se quedó con Jehová. Fíjese bien, dice la escritura, vayamos a lo que dice Génesis 18, 17. Aleluya. Entonces dijo Jehová: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. ¿Qué iba a hacer Dios? Dios iba a mandar juicios sobre estas ciudades de Sodoma y Gomorra, pero antes de hacerlo, Él le reveló a Abraham lo que iba a hacer. Y él mismo se preguntó: ¿acaso voy a encubrir a Abraham lo que voy a hacer? Déjame decirle algo: Dios no hace nada sin revelar sus secretos a sus siervos. Amós capítulo 3 versículo 7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios le avisó a Noé que vendría un diluvio. Dios le avisó a Abraham que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Dios le avisó a Jonás para que fuera a Nínive. Dios nos avisa hoy a nosotros también lo que viene sobre la tierra, y nos avisa precisamente para eso, para que nosotros intercedamos por la gente, intercedamos por las almas perdidas. Para esa razón Dios nos ha revelado a través de su palabra lo que le espera a este mundo en el cual vivimos, amados hermanos. Génesis capítulo 18 verso 20 al 21. Entonces Jehová dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Esto de el clamor contra Sodoma y Gomorra ha llegado, fíjese bien, hasta la presencia de Dios. Era tanto el pecado, tanta la maldad y tanta la perversidad en Sodoma y Gomorra, que hasta la presencia de Dios había subido el clamor. ¿El clamor de quién? El clamor de los inocentes y el clamor de la gente que vivía ahí y que no eran, fíjese bien, que eran violentados y que no eran atendidos.
La Escritura nos dice que la gente trabajadora clama porque no les ha sido pagado lo justo. Y ese clamor llega delante del Señor. ¿Usted no cree que el clamor de los niños inocentes que son abortados, usted no cree que Dios mire eso? Ahora usted podrá decir y podremos decir ellos no tienen voz, no, pero Dios mira todo lo que hacen con esos niños. ¿Usted cree que eso no llega a la presencia del Señor? La gente hace cosas pensando como si Dios no viera, pero cuando Dios actúe, amado hermano, es entonces que la gente se va a dar cuenta que nada de lo que hacemos aquí en esta tierra está ajeno a los ojos de Dios. Dios lo sabe todo y va a llegar el momento cuando Dios va a actuar. Dios va a actuar a favor de aquellos que son violentados. Dios va a actuar a favor de aquellos, hermano, con los cuales se cometen tantas injusticias. Dios va a actuar en su momento. El clamor contra Sodoma y Gomorra había llegado a la presencia de Dios, pero Dios no hace nada sin comprobar antes lo que ha llegado a sus ojos, aunque Él lo sabe todo. Pero por eso envió a los 2 ángeles a que fueran a Sodoma y Gomorra. Los varones se apartaron y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba delante de Jehová. Y cuando Abraham se queda solo con Dios, empieza Abraham a hablar con él. Y de la actitud de Abraham podemos aprender varias cosas de esta oración de intercesión. Lo primero que vemos nosotros es de que dice la Escritura que Abraham se acercó a Dios. Abraham se acercó a Dios. Algo muy importante, primeramente, en cualquier momento y en cualquier tiempo de oración, tenemos que acercarnos a Dios. Aleluya, tenemos que acercarnos a Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno se acerca a Dios, uno puede hablar más íntimamente con Dios. Cuando uno está lejos de una persona le tiene que gritar, pero cuando uno está cerca, uno puede hablar con voz baja, con voz en una intimidad más profunda con Dios. Queremos recibir algo de Dios, acércate a Dios, no te alejes de Dios, acércate. Dice la Escritura, cuando vayas a la casa del Señor, acerca más tu oído para ir que tu boca para hablar. ¿Quieres recibir algo de Dios? Acércate a Dios. Hay gente que vive lejos de Dios y quiere que Dios la escuche. Acércate a Dios. ¿Qué dice la Escritura? El salmista dijo, Salmo 73, 28: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. El acercarme a Dios es el bien. Dios te pide que te acerques a Él porque te quiere hacer bien. Aleluya. Y es bendición para nosotros. Recuerdo cuando Jacob iba a orar por José. Y José llegó con sus 2 hijos, con Efraín y Manasés. Y cuando Jacob los miró, dijo: ¿y ellos quiénes son? Y José le dijo: son mis hijos. ¿Y sabe qué le dijo Jacob? Acércalos para bendecirlos. ¿Quieres bendición? Acércate. Acércate. La gente quiere bendición, pero no quiere acercarse a Dios. No quiere buscar de Dios. No quiere venir a la iglesia. Aleluya. Pero quiere la bendición de Dios. Acércate. ¿Qué dice la Escritura? Santiago 4:8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. La Biblia nos manda que nos acerquemos al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando usted quiere algo de alguien, ¿verdad que se acerca? Aleluya. Amén. Cuando la esposa quiere algo, se acerca. Aleluya. Cuando el esposo quiere algo, se acerca. Aleluya. Amén o no. Y cuando alguien se acerca y dice: algo quiere. Claro. Queremos algo de Dios, hay que acercarnos. Aleluya. Pero acercarnos con fe. Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
Acérquese con fe, creyendo que Dios va a responder su oración, su petición, pero acérquese con confianza. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente. Hebreos 10:22 nos dice que nos acerquemos con un corazón sincero. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amados hermanos, Dios quiere, como dice el canto de Rabito, sinceridad. Sinceridad. Amén. Dios quiere gente sincera. ¿Y quién es una gente sincera? Aleluya. ¿Quién es una gente sincera? Que no esconde nada. Una persona transparente, no una persona hipócrita que por un lado da una cara y luego da otra. No, una persona sincera es una persona, aleluya, que es abierta, aleluya, y que no tiene nada que esconder. El Señor nos dice: acércate. Además, ¿quieres esconder algo? Yo te conozco, no puedes esconder nada de mí. Entonces acerquémonos con corazón sincero. Aleluya. O sea, no nos acerquemos como que si Dios no supiera nada. Si Él lo sabe todo. Nada más que a veces nos deja ver si somos sinceros. Aleluya. Pero Él lo sabe todo. Pero a veces estamos como aquel niño que se comió el chocolate, todo embarrado en el pecho de chocolate, y yo no fui. ¿Quién se comió el chocolate? No sé. Y todo el chocolate embarrado en el pecho. A veces estamos nosotros así igual delante del Señor. ¿Y sabe qué es lo que Dios quiere? Quiero que seas sincero, hombre. Yo sé cómo vives, yo sé quién eres, yo sé que estás en pecado, yo sé que estás mal, pero quiero que tú me lo digas, que reconozcas delante de mí, aleluya, que estás mal, para poder perdonarte. Porque dice la Biblia: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Uno de los más grandes pecados del cristiano, le voy a decir cuál es: los pecados de omisión. ¿Cuáles son los pecados de omisión? Dice la Biblia que el pecado es para el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Aleluya. Hay muchas cosas que debemos hacer y no las hacemos. Los pecados de omisión. Aleluya. Dice la Escritura que nos acerquemos al Señor. Lo primero que hizo Abraham fue acercarse a Dios. Ya los ángeles se habían ido, él se quedó solo con Dios y se acercó a él para hablar con él. Dios le había dicho, aleluya, que iba a destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra, y entonces Abraham se acerca para platicar con él íntimamente, y ahí empieza un diálogo con él. Aleluya. ¿Qué fue lo primero que hizo Abraham? Lo segundo que hizo Abraham: apeló a la naturaleza justa y bondadosa de Dios. Aleluya. En Génesis 18, 23 al 25: y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de ella? Lejos de ti el hacer mal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Abraham le estaba diciendo a Dios: tú eres justo, tú eres el único juez justo. Señor, ¿vas a destruir también al justo con el impío? Y le pone una cantidad de: quizá haya 50 justos ahí. ¿Los vas a destruir? Por esos 50, por esos, ¿qué vas a hacer con esos 50 justos? ¿Sabe qué Dios le dijo? Por amor a esos 50 no las destruyo. Por amor. Porque todo lo que Dios hace, lo hace por amor. Quizá hubiera 50 justos. ¿Vas a destruir al justo con el impío? Como que ahí Abraham dijo: Señor, o sea, como diciendo, no es justo. Pero no solo Abraham apeló a la naturaleza justa y bondadosa de Dios, sino que fue atrevido
y persistente en la oración. Agotó todos los recursos. No se dio por vencido fácilmente. 6 veces, fíjese bien, 6 veces le rogó al Señor. Incluso reconoció que él era indigno de estar hablando con él. Dijo: soy polvo y ceniza. Pero Señor, aleluya, ¿qué harás? Tal vez de los 50 falten 5. Por esos 45, Señor, ¿qué harás? ¿Y sabe qué dijo Dios? No las destruiré por amor a esos 45. Y ya que empezó a hablar con él, dijo: Señor, quizá haya 40. No las destruiré por amor a esos 40. Abraham ya estaba metido, dijo: de aquí, aleluya. Es como el que va a comprar algo y empieza a regatear y quiere bajarle todo lo que se pueda. Señor, quizá haya 30. No las destruiré por amor a esos 30. Señor, ya que empecé a hablar contigo, quizá haya 20. Y dijo Dios: no las destruiré por amor a esos 20. Pero en el último intento, hasta le pidió, fíjese bien, le dijo: no se enoje mi Señor. O sea, como diciendo: yo sé que ya estoy llegando a un límite. No te enojes, Señor. No se enoje mi Señor. Pero tal vez habrá ahí 10. Aleluya. ¿Y sabe qué Dios le dijo? No lo haré por amor a esos 10. 10. Pero no había ni 10 justos en esa ciudad. ¿Y sabe qué? Dice que después de que terminó Jehová de hablar con Abraham, se fue. La escritura nos enseña que cuando Dios terminó de hablar, se fue, y Abraham volvió a su lugar satisfecho de haber hecho lo que tenía que hacer. Ahora Abraham dijo: yo ya hice mi parte. O sea, yo ya intercedí, yo ya oré, yo ya pedí, yo ya rogué, yo ya supliqué. Ahora ya no está nada en mí. Ahora todo está en Él. Lo que Él vaya a hacer será su voluntad. Como cuando a alguien le dicen: ahora la pelota está de tu lado, a ver qué vas a hacer con ella. Entonces Abraham se sintió satisfecho porque, hermano, agotó hasta el último recurso. Y ahora le tocaba a Dios actuar. La escritura dice que al caer la tarde, estos 2 ángeles, de estos 2 personajes, llegaron a Sodoma y Gomorra. Lot se había convertido en un personaje importante en la ciudad. Era de los que se sentaban en la puerta para dirigir los negocios y los asuntos de la ciudad. Y cuando llegan los 2 ángeles, Lot los mira y rápidamente se para y les dice que vayan a su casa para que ahí coman, para que ahí duerman, para que ahí descansen. Pero ¿sabe qué le dijo? ¿Qué había dicho Dios? Que Dios había descendido para saber hasta dónde había llegado el pueblo de Sodoma. ¿Y cuál fue la respuesta que los ángeles le dieron a Lot cuando le dijo que fueran a su casa a dormir? ¿Sabe qué dijeron los ángeles? No, en la calle nos quedaremos. ¿Por qué cree usted que querían quedarse en la calle? Para comprobar la maldad que había en esa ciudad. Pero Lot porfió tanto con ellos que los convenció de que entraran en su casa. Cenaron, estaban listos para descansar. Pero la escritura nos dice, amados hermanos, aleluya, que tal vez Lot ahora se había dado cuenta y tal vez estaba arrepentido de haber llegado hasta esa ciudad a vivir. Pedro nos dice cuál era la actitud de Lot. Segunda de Pedro 2, 7 y 8. Dice: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados.
porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Era, hermano, algo tremendo lo que Lot pasaba. Dice ahí, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma. ¿Por qué? Viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. O sea, al parecer, el único que tenía valores era él. El único que tenía principios y valores era Lot. De todos los demás, hermano, era algo terrible. El pecado de Sodoma y Gomorra. Génesis 19, del 4 al 9, vea lo que dice. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma y todo el pueblo juntos, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Querían tener relaciones sexuales con los ángeles. Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos, cerró y dice a la puerta, y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y ahora, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Wow. Fíjese bien, la maldad tremenda. Lot ofreciéndole a sus 2 hijas para que hicieran con ellas lo que quisieran, pero ellos no querían eso. Ellos querían tener relaciones con los varones, con los ángeles. Aleluya. Y dice la escritura que querían forzar la puerta. Y Lot les dijo: no hagan esto, porque ellos han venido a hospedarse bajo mi techo. Y estos hombres le hacían gran violencia a Lot, porque a fuerza querían quebrar la puerta. Los ángeles se dieron cuenta de esto. Dice que sacaron la mano y metieron a Lot y cerraron la puerta y los hirieron con ceguera a todos. Pero aún ciegos, andaban palpando, tratando de entrar. Ciegos. Imagínese usted hasta dónde está la maldad, estaba la maldad en el corazón de esta gente. Alabado sea Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y por esta ciudad estaba intercediendo Abraham. Por estas ciudades. Porque Dios podía tener misericordia. ¿Acaso no tuvo misericordia de Nínive? ¿Y quiénes eran los ninivitas? Los ninivitas, eran terribles. Eran sanguinarios. Por eso Jonás no quería ir, porque Jonás conocía lo que le hacían a los pueblos enemigos. Y por eso Jonás se resistía. Además, Jonás sabía que si él iba y les hablaba, se iban a arrepentir y Dios los podía perdonar. Y como que Jonás dijo: no, de una vez que los acabe. Aleluya. Amén. Pero sin embargo, cuando Nínive se arrepintió, Dios los perdonó. ¿Que acaso no podía Dios también perdonar a esta gente si ellos se arrepentían? Claro. Pero ¿qué fue? Lo que comprobaron los ángeles fue que la maldad ya estaba tan arraigada en el corazón de ellos que no, dice la escritura, que llega un momento cuando ya no hay tiempo para el arrepentimiento. O sea, ya cuando el corazón se llena de maldad y llega un momento cuando ya la gente no siente ningún remordimiento, no siente nada, simplemente, hermano, lo que quiere es consumar el mal. Así estaba esta ciudad de Sodoma y Gomorra, pero por ella se estaba intercediendo Abraham.
La conducta de los habitantes de Sodoma demuestra la perversidad y la bajeza en la que habían caído, pero eso no sucedió de la noche a la mañana. Aunque la maldad está ligada al corazón del ser humano por causa del pecado, hay cosas que pueden contribuir a la completa depravación del ser humano. Nosotros sabemos, y Sodoma y Gomorra son conocidas por el pecado de homosexualismo. Pero ¿sabe usted que la Biblia nos da otros pecados que había en Sodoma, que fueron los que provocaron todo esto? Ezequiel capítulo 16, versículo 49-50, dice la escritura: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. El primero, soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando las vi, las quité. Amados hermanos, ellos tenían abundancia. A veces la abundancia corrompe cuando no sabemos para qué es y para qué Dios nos las da. Aleluya. A veces el tener demasiado puede ser dañino. Aleluya. Para las personas que no entienden el propósito de Dios para sus vidas. Aleluya. La soberbia los llena. ¿Por qué? Porque creen, como predicaba hace unos días, creen que es por ellos mismos, creen que es por su propia sabiduría, creen que es por su propio entendimiento que tienen lo que tienen. No, si Dios no quisiera, Dios no lo permitiera, tú no tendrías nada, pero Dios lo permite, aleluya, para conocer el corazón del hombre, porque precisamente ahí es donde se conoce el corazón del hombre. ¿Quieres conocer el corazón de un hombre? Dijo alguien, dale poder, y ahí te darás cuenta. Aleluya. ¿Quieres conocer el corazón de alguien? Quítale lo que tiene, y ahí te darás cuenta. ¿Por qué? Porque en esos momentos es cuando sale a relucir lo que hay dentro del corazón. ¿Qué había en Sodoma? Soberbia, saciedad de pan, abundancia. Pero ¿sabe qué? No era el problema la abundancia. El problema fue que le sucedió lo que al rico con Lázaro. Que mientras el rico tenía banquetes espléndidos todos los días, en la puerta de su palacio había un mendigo, que los únicos amigos de él eran los perros, que nadie, ni siquiera el rico, se acordaba de darle cuando menos un pedazo de pan. Ese fue el problema del rico. No que tuviera, no que comiera, el problema es que no se acordó de aquel pobre que tenía necesidad. Y por eso dice la escritura que murió el rico y fue llevado, aleluya, al infierno. Y murió Lázaro y fue llevado al seno de Abraham. Amén. Saciedad de pan. Qué tremendo es cuando nosotros nos saciamos y no nos acordamos del que tiene hambre. Aleluya. Cuando primero están mis dientes que mis parientes. Cuando pienso solamente en mí mismo y no pienso en nadie más. Ese fue el problema de Sodoma. Empezó con la saciedad. ¿Por qué? Porque la saciedad de pan los llevó a la holgazanería. Dice aquí, abundancia de ociosidad. Aleluya. Amén. La ociosidad no es buena. Es la madre de todos los vicios. Una mente desocupada es un taller de Satanás. Aleluya. Por eso nuestra mente debe estar ocupada, y por eso el hombre debe estar trabajando para que su mente esté produciendo y no estar pensando solamente cosas malas. Aleluya. El trabajo es bueno. Aleluya. Amén. ¿Por qué cree que hay gente que tiene tiempo para andar allá afuera haciendo lo que anda haciendo? Ociosos. Porque no tienen trabajo. O más bien, ese es su trabajo. 1,500 por un líder que lidera esas por semana. Ganan más que estando trabajando en una compañía. ¿Cómo, pastor? Véanlo en las noticias. Aleluya. Un líder dirigiendo protestas, 1,500 por semana. ¿Cuánto gana usted a la semana?
Váyase a Craigslist, ahí están. Ahí puede llenar su aplicación. No tiene que decir nada, nomás andar ahí haciendo bulto. Alabado el nombre del Señor. Amén. La ociosidad no es buena. Por eso el que no trabaje, que no coma. Aleluya. Dios nos hizo para trabajar, no para estar de ociosos ni para estar de perezosos, nada más esperando a que alguien nos dé. Dios nos hizo para producir. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Creo que la mayoría de los que estamos aquí se nos enseñó a trabajar, hermano. ¿Verdad? Muchos desde pequeños andaban ya con sus padres trabajando, ayudando a la mamá desde muy chiquitas. Aleluya, en la casa, trabajando, haciendo algo. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la ociosidad no trae nada bueno. Aleluya. Pusieron un meme por ahí para que se ría un poquito. Pusieron un meme por ahí, dijo: váyanse olvidando de los tamales, porque ahora las de hoy, puro Facebook y puro YouTube, y las que sabían hacer pupusas y tamales ya se están acabando. Aleluya. Están en peligro de extinción. Aleluya. Amén. Y es una gran verdad. Es una gran verdad. Que Dios nos ayude. Entonces, ¿qué tenía Sodoma? Soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad, y no fortaleció la mano del afligido. O sea, no pensó en el menesteroso ni pensó en el afligido. Todo iba entre ellos nada más, y por eso andaban en las calles queriendo tener relaciones sexuales con los ángeles. Hermano, mientras que afuera los pobres sufrían y los necesitados, ellos no pensaban en eso. Soberbia, orgullo, altivez, arrogancia fue el pecado de Satanás. Ezequiel 28:17 dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Saciedad de pan, glotonería, hartura. Alguna versión sabe qué dice, alguna traducción traduce hasta vomitarlo por las narices. O sea, había tanta hartura y tanta saciedad que hasta lo vomitaban por la nariz. Abundancia de ociosidad, pereza, inactividad, o sea que no trabajaban. Injusticia, no había justicia. No pensaban en los pobres, ni en los afligidos, ni en los menesterosos, en los necesitados. Hacían cosas abominables, cosas horrorosas, pecados detestables. La Biblia 1509 en 2 de Pedro 2:7 traduce nefanda conducta, o sea, la conducta licenciosa y libertina de la gente. Licenciosa, contrario a la decencia y al pudor. Libertino, que lleva una vida disoluta, relajada, sin importarle lo que piense la gente y menos lo que piense Dios. Sodoma y Gomorra fueron consumidas por fuego y azufre. Ese fue el juicio de Dios sobre ellas. Génesis 19:24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Algunas personas dicen que esto no fue un hecho real, que esto lo escribieron simplemente para meter miedo a la gente. Jesús habló de este acontecimiento. En Lucas 17:28-29 Jesús dijo: asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Jesús lo dijo. Pedro habló de ese acontecimiento también. Segunda de Pedro 2:6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Judas también habló de este hecho. Judas 1:7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Si nosotros miramos que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, pero no solamente ellos, fueron 5 ciudades destruidas. Fueron las ciudades que había en esa llanura.
Pero se menciona Sodoma y Gomorra porque eran tal vez las más grandes, donde había más gente. Pero fueron en realidad 5 ciudades. Las 5 ciudades que estaban en esa llanura fueron consumidas por el fuego. Dios los castigó con fuego y azufre. ¿Podríamos decir entonces que Dios no escuchó la oración de Abraham? Dios sí escuchó la oración de Abraham. ¿Qué dice Génesis 19:29? Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. La familia de Abraham se salvó. Él intercedió, le quería que Dios perdonara a las ciudades enteras. Y por eso estuvo hablando con él. Quizá hay 50, quizá hay 45, quizá hay 40, quizá hay 30, quizá hay 20, quizá hay 10. No había más que uno. Uno. ¿Y qué fue más fácil? Sacar a ese uno y destruir todo lo demás. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando Cristo venga por su iglesia? Lo mismo. Va a sacar a los suyos y después va a caer juicio sobre la tierra. Ese es un ejemplo tremendo de cómo Lot representa en este tiempo a la iglesia que va a ser sacada del mundo para que venga el juicio de Dios sobre la tierra. Eso es lo que dice la palabra. Aleluya. Amados hermanos, la oración de Abraham no fue en vano. El resultado de su intercesión fue la salvación de su sobrino y de su familia. Usted y yo debemos de estar orando todo el tiempo. Y una vez que usted ore, dejar las cosas en las manos del Señor y dejar que Él haga como Él quiera. Pero nuestra parte, nuestra intercesión, nuestra oración debe estar ahí. Aleluya. Nosotros oramos todo el tiempo por nuestra familia. Tal vez no todos se van a salvar, pero usted ya hizo su parte. Dios sabe y conoce. ¿Sabe por qué? Porque todo ser humano tiene un libre albedrío y tiene un libre pensamiento. Pero usted va a librar su responsabilidad. Aleluya. ¿Sí me está entendiendo? Pero ¿qué tal de aquellas personas que nunca les hablamos? Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia de estar con una persona y no hablarle de Cristo y de pronto darse cuenta que murió. Y usted pensaría, yo la tuve enfrente de mí. Estuvo a un lado mío. Tuve la oportunidad de hablarle y no lo hice. Wow. Amén. No perdamos oportunidades. Cualquier oportunidad que Dios nos presente, hablemos. Usted no sabe si va a ser la última vez que vamos a ver a esa persona. No sabemos si Dios está permitiendo ese momento para que usted y yo hablemos con él, con ellos. Nosotros como pueblo de Dios, estudiantes de la palabra, no ignoramos lo que le espera a esta humanidad. Repetidas veces encontramos en la Biblia profecías acerca del fin de este mundo que ciertamente se cumplirán. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Se cumplirá, hermano, al pie de la letra. No sabemos cuándo, pero de que se cumple, se cumple. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Orar, interceder, pedir misericordia, pedir que Dios los salve, pedir que Dios trate con ellos, pedir que Dios los libre. ¿Usted cree que Dios puede librar a un satanista? Claro. ¿Usted cree que Dios pueda perdonar a un asesino? Sí. ¿Usted cree que Dios pueda perdonar, aleluya, a un homosexual? Claro. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dice: por amor no lo haré, por amor los perdonaré, por amor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Orar, pedirle a Dios misericordia, pedirle a Dios que extienda su mano y decirle: Señor, como decía el mensaje de la semana pasada, en la ira, acuérdate de la misericordia.
Segunda de Pedro 3, 10 al 12 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las cosas que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Eso es lo que le espera a esta humanidad, es lo que le espera a este mundo: destrucción. Pero la iglesia está aquí para eso. Hermanos, dejemos la pereza. Intercedamos por las almas perdidas. Pero no solo intercedamos, prediquémosles. Cuando haya la oportunidad, predíqueles, anúncieles, dígales. Una vez que usted le diga, usted cumplirá el deber de la atalaya. Ezequiel nos habla del deber de la atalaya. El atalaya era un hombre que estaba en una torre, en lo alto, para poder vigilar si venía el enemigo y el peligro se acercaba. Y decía Ezequiel: si el atalaya ve venir el peligro y no le avisa a la ciudad perecerá, pero el atalaya llevará el pecado. Si tú miras al impío y no le hablas, el impío morirá por su pecado, pero la sangre de él será demandada de nuestra mano. Pero si tú le avisas al impío y aún así él no se apercibe de su mal camino, él morirá, pero tú librarás tu alma. Aleluya. Creo que ese es un pecado de omisión que hemos estado cometiendo: el no predicar el evangelio, el no anunciarles a la gente, el no decirles que se arrepientan, el no hacerles ver que la vida se le puede ir en un segundo. Es un pecado de omisión que debemos pedirle perdón al Señor por ello. Señor, no lo he hecho, perdóname. Tal vez tiene años en un trabajo, trabajando con un compañero, y nunca le ha hablado de Cristo. Nunca le ha mencionado que va a la iglesia. ¿Por qué no nos proponemos en este tiempo y le pedimos al Señor: ayúdame, Señor, perdóname, no lo he hecho, pero lo quiero hacer? Quiero aprovechar cualquier oportunidad que tenga, Señor. No quiero estar ya simplemente de perezoso. Quiero aprovechar la oportunidad. Tenemos la gran responsabilidad de orar por los perdidos, amados, interceder por ellos y predicarles el evangelio. Ezequiel 22, 29 al 31 dice: el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. El 30: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Dice: hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Buscó quien hiciera vallado, quien intercediera, quien pidiera misericordia, quien estuviera delante del Señor. ¿Y qué dice? Y no lo hallé. ¿Encontrará Dios a alguien aquí que esté dispuesto a pararse en la brecha y orar y clamar por su familia? Orar y clamar por los matrimonios. Orar y clamar por los brujos, por los hechiceros, por los satanistas, por los homosexuales, por los alcohólicos, por los drogadictos. Habrá alguien que esté dispuesto a pagar el precio y decir: Señor, sálvalos, ten misericordia. Tú puedes, Señor. ¿Sabe por qué? Porque mayor es el amor de Dios que cualquier pecado que el hombre haya cometido. Dice la Escritura que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia del Señor. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Dice el Señor: yo no quiero la muerte del impío, yo quiero que el impío se aperciba de su mal camino. Usted y yo, ¿dónde estábamos?
quiénes éramos, cómo vivíamos. Y sin embargo, hubo alguien que oró por nosotros. Nosotros somos producto de alguien que dobló sus rodillas pidiendo misericordia a Dios por nuestras vidas. Y Dios oyó la oración de alguien, y un día su Espíritu Santo empezó a tratar con nuestro corazón y nos atrajo hacia Él con cuerdas de amor. Tal vez le rechazábamos, tal vez no queríamos nada con Dios, pero su amor fue más grande que nuestro pecado, su amor fue más grande que nuestra maldad, y nos atrajo hacia Él. Hagamos lo que hizo Abraham. Las ciudades de Sodoma y Gomorra, los hombres de Sodoma y Gomorra eran perversos, malos contra Jehová, en gran manera, dice la Escritura. Pero Abraham tuvo el valor de decirle: Señor, quizá habrán 50 justos ahí. ¿No los perdonarás por amor de los 50? ¿Y qué le dijo Dios? Por amor a esos 50 yo los perdono. Quizá faltarán 5. Por amor a esos 45 yo los perdono. Quizá habrá 40. Por amor a esos 40. Quizá habrá 30. Por amor a esos 30. Quizá habrá 20. Por amor a esos 20. Quizá, Señor, habrá 10. Por amor a esos 10 yo no los destruyo, yo los perdono. ¿Y sabe qué? Que la generación de hoy, nosotros tenemos un mayor privilegio que el que tuvieron ellos, porque hoy tenemos a un Salvador, a un Salvador que se llama Cristo el Señor, que cargó en Él el pecado de todos nosotros, a uno que estuvo dispuesto a morir por los injustos, a morir por los pecadores, a morir por el impío. Lo único que tenemos que hacer es venir a Él y decirle: Señor Jesús, perdóname. Porque el más grande deseo de Dios es la salvación de las almas. No es hacernos ricos, ni es que tengamos una casa linda y bonita. Si la tiene, dé gloria a Dios, pero ese no es el fin de Dios para contigo y conmigo. El fin de Dios no es que tú manejes un carro del año. El propósito de Dios es que te acuerdes del perdido y que ores por él y que le prediques la palabra y que dejes el trabajo en las manos del Señor. Hay un canto que decía: sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva y dejaré el resultado al Señor. O sea, yo voy a hacer mi parte, como lo hizo Abraham, y dejar que Dios haga lo demás. No salvó a las ciudades, pero salvó a Lot y a su familia. O sea, que la oración de intercesión de Abraham sí tuvo resultado. Y yo sé que nuestras oraciones no son en vano. Dios puede tener misericordia. Yo le voy a invitar a que esté de pie en esta noche. Y voy a pedir a todos los que puedan venir al altar. Si puede venir al altar, venga. Hoy ya mucha gente no quiere acercarse al altar. Prefieren quedarse lejos y prefieren quedarse de pie cuando deben doblar rodillas y cuando debemos humillarnos ante el Señor. Debemos dejar a un lado ya, aleluya, lo que nos impide acercarnos al Señor y clamar misericordia. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
empiece a adorar al Señor. Si hemos dejado pasar oportunidades, pidámosle perdón al Señor. Si no hemos estado predicando la palabra, pidámosle perdón al Señor. Si no les hemos estado hablando a los perdidos, pidámosle perdón al Señor. Si no hemos estado orando por los perdidos, pidámosle perdón al Señor. Y empecemos a orar por ellos, a decirle a Dios que tenga misericordia, que los salve, que los alcance. Padre amado, aquí está tu pueblo. En el nombre de Cristo. Aquí está tu iglesia, Señor. Hay poder. Aquí está tu pueblo, tu iglesia, mis hermanos, Señor. Reconociendo, Señor, hay poder